Sean todos bienvenidos a una nueva edición del podcast Legión Oculta. Agradeciendo a cada uno de ustedes que nos estén visitando, ya sea la plataforma de iVoox, Spotify o YouTube, y dejándonos un like con cada escucha. Así que de mi parte estoy muy agradecido, porque cada vez que nosotros nos conectamos para poder conversar con ustedes, sentimos ese cariño, esa conversación en fogata que cada semana o en cada episodio lo hemos podido denotar con la audiencia de ustedes. Soy Mario González, Capitán UFO, y en esta oportunidad hemos llegado a los jueves de ufología. Una temática que a ustedes les encanta, les fascina, y que también podemos ir sacando nuestras propias conclusiones en base a su existencia, su inexistencia y las pruebas que existen en base a esta temática que a todos ustedes les encanta. No hay que dejar a un lado que cuando uno es joven siempre hace ver a todo aquello que aparece en redes sociales, o por lo menos con la edad que tengo, en la televisión abierta, aquellos programas que podíamos ver hasta altas horas de la noche, en donde expertos podían mencionar apariciones de seres luminosos, naves extraterrestres o marcas que dejaban estos supuestos visitantes de otro mundo a aquellos infortunados seres que eran capturados, o sea, aquellos que fueron abducidos. A pesar de eso, como jueves de la ufología acá en el podcast Legión Oculta, queremos dar a conocer temáticas interesantes que a todos ustedes les va a encantar. Así que, ¿qué les parece si nos vamos directamente a las temáticas que nos van a acompañar en esta oportunidad? Diciéndole al señor director, por favor, de play a la introducción para comenzar un nuevo episodio. Después de ese tremendo tema de inicio que caracteriza a este podcast, me es imperante comentar a todos ustedes que los vamos a impresionar con dos casos espectaculares. Uno proviene desde Norteamérica, es extranjero, y el último es nacional, 100% chileno. Bueno, como resumen, para que ya vayan preparándose, el caso chileno está ambientado en un tiempo muy lejano. No es muy bullado ni comentado, así que los voy a dejar con la incertidumbre hasta que lleguemos a ese punto y podamos escuchar las palabras propias del testigo. Como primer caso, nos vamos a tener que dirigir a Canadá, porque vamos a hablar sobre el incidente de Falcon Lake, el caso ovni más extraño y perturbador de Canadá. Para ello, traemos a una persona llamada Stan Michalak, porque él sigue recordando cómo su padre se adentró un día en el bosque de Falcon Lake para regresar enfermo, pálido y quemado tras ver un supuesto platillo volador. Este artefacto, que tiempo después sigue siendo un tema de tabú en su familia y entre sus amistades, aún recuerda lo que decía su padre, que tenía mucho miedo. Según lo que comenta Stan, su padre estaba herido y no sabía lo que le había pasado. Las personas no me decían nada al respecto, porque eso sucedió en 1967, en la pacífica e ilírica provincia de Manitoba, Canadá,
un lugar de estampa que estará marcado por y para siempre por el incidente que sigue desconcertando a los expertos en ufología y seguidores de los casos paranormales. Stan Michalak era un hombre apacible, tranquilo, que trabajaba como mecánico industrial después de haber emigrado desde Polonia a esta remota región de Canadá. Como geólogo amateur, disfrutaba explorando los bosques de la zona, acercándose a las laderas de las montañas y caminando durante horas, el cual era su pasatiempo favorito, pero de manera solitaria. A veces avisaba a su familia y cogía un saco de dormir, una tienda de campaña, una mochila con algunas cosas, agua, provisiones y se encaminaba a pasar entre cuentas jornadas en el bosque. Era parte de su día a día y siempre traía consigo algún botín, cristales de cuarzo, rocas de formas especiales o raras y también minerales. Manitoba era su segundo hogar. Además, conocía las rutas y los senderos, así como los lugares en los que podía estar más seguro en caso de cambios climáticos. Pero todo cambió en mayo de 1967, cuando decidió internarse en una zona raramente frecuentada por campistas y senderistas. Poco a poco se encontró que había en una región muy buena para explorar, cercana a un lago, en la que realizar una prospección de muestras, descubriendo que podía extraer un lugar lleno de cuarzo. Increíble. Mientras el sol caía, Michalak fue sorprendido por un extraño ruido, un estruendo semejante al de un claxon o bocina de camión, pero mucho más profundo. El ruido provocó que los pocos animales que estaban alrededor se asustaran y que los gansos salvajes que descansaban en el lago salieran volando. Algo le impulsó a investigar y dejar sus tareas, una decisión de la que se arrepentiría a posterior. En ese lugar, a unos 45 metros del suelo, muy por encima de los árboles, unos extraños objetos metálicos redondos que viajaban a unos metros de distancia uno del otro se dejaron ver. De un rápido vistazo, Michalak logró distinguir una serie de luces rojas y elementos que parpadeaban en los bordes, como un cristal o una carlinga de avión. Estas tenían una forma de domo en la parte superior de estos supuestos platillos volantes, los cual lo sorprendió en demasía. Michalak durante un rato estuvo mirando atentamente y a la vez también con mucha curiosidad, hasta que uno de ellos se adelantó y apenas unos 50 metros del punto en el que se encontraba Stefan Michalak, emitió una luz cada vez más intensa, posándose sobre una roca con una forma plana. La otra nave desapareció entre las nubes a gran velocidad. Stefan, creyendo que era un ejercicio militar, decidió recostarse, se relajó y comenzó a dibujar este armatoste durante media hora. Creía que estaba viendo algún vehículo experimental del ejército estadounidense que realizaba unas maniobras secretas y no quería interferir en esos supuestos ejercicios para no meterse en problemas. Después se acercó un poco más confiado, aunque comenzó a sentir un ligero mareo y a percibir un fuerte olor a azufre. Este mecánico estaba tan cerca del objeto que podía escuchar un suave zumbido, como el motor de un constante funcionamiento, similar a la vibración de baja frecuencia. Desde su posición, incluso tenía la posibilidad de observar una pequeña puerta abierta, desde la que pudo observar, según sus palabras, un montón de luces e incomprensibles paneles de colores en su interior. Es aquí cuando todo comienza a tocar la fibra de la persona y a tornarse algo oscuro. Escuchó unas extrañas voces, pero no sabía de dónde salían, aunque intuían que venían de adentro de la nave. Y comenzó a pedir ayuda de manera desesperada y confundido, presa del miedo que comenzó de verdad a aterrorizarlo. «Oigan, yanquis, ¿necesitan ayuda?», gritó fuertemente este canadiense, pues seguía creyendo que esas naves eran pruebas de estadounidenses. En ese momento, la nave cerró su puerta de golpe y cuando Stefan intentó tocarla,
su guante de geología comenzó a fundirse. Estaba pegado al fuselaje y la superficie de la nave. Esta era brillante y pulida, tanto que parecía que emanaba una luz propia del mismo sol. El ovni comenzó a girar a gran velocidad, generando un gran ruido, momento en el que Stefan fue golpeado en el pecho por una gigantesca ráfaga de aire y gas que lo emanó directamente al suelo, varios metros hacia atrás, sin comprender lo que estaba pasando y con su ropa envuelta en llamas. Tirado entre las rocas desde lo que había observado el objeto, Stefan se quitó su vestimenta, observó sus manos quemadas y volvió desorientado a su casa. Fue un camino duro. Se detuvo varias veces a vomitar, aquejando quemaduras de primer grado y también de segundo, así como un mareo increíble. Enajenado por la confusión cada vez más constante, pasó más de 6 horas caminando hasta que llegó a un motel de la carretera, solicitando ayuda y pidiendo que lo llevaran al hospital de Winnipeg. Allí el equipo médico entrevistó a Michalak, el cual con todo lujo y detalle relató su extraño encuentro con ese extraño platillo volador al que casi accedió a su interior. Cuando los médicos y enfermeras observaron su pecho, descubrieron una enorme quemadura con un patrón redondo de rejillas sobre su pecho. Para corroborar su testimonio, diversos familiares e investigadores viajaron al lugar, en el que encontraron un círculo de 15 metros de diámetro en donde la supuesta nave había aterrizado, todo completamente quemado. Las muestras recogidas en el suelo presentaban una radiación 100 veces superior a las de otras muestras que podrían haber recogido en cualquier parte del bosque. La ropa de Stefan corrobora parte de su historia, como describieron los policías y los expertos que viajaron a la zona para recabar más pruebas, encontrando que sus enseres estaban totalmente quemados, desprendían un fuerte olor a azufre y a la vez también todas destrozadas. Por unanimidad, fueron considerados tóxicos y altamente radiactivos y propios de una persona que había estado expuesta a algún tipo de fenómeno muy peligroso. El fenómeno generado por la historia de Stefan fue tal que la zona se vio rápidamente llena de interesados, periodistas e incluso ufólogos atraídos por el caso, que cobró una resonancia mundial. El alguacil de Falcon Lake se vio desbordado por los curiosos que revolucionaron el pueblo y la región durante semanas, viéndose obligados a dar una declaración oficial donde aseguraba que la zona del bosque de Falcon Lake se encontraba cerrada por investigaciones policiales y de las autoridades encargadas del caso. Con el paso de las semanas, tras ser dado de alta, Stefan Michalak fue sometido a un estudio psiquiátrico muy complicado y fue encontrado completamente cuerdo y sensato. Su relato no presentaba incoherencias de ningún tipo, jamás cambió su testimonio ni coma, y conforme pasaban los días, seguía perturbado por lo que observó y también miraba hacia todos lados preguntándose: ¿qué fue lo que me pasó? Su familia evitaba sacar el tema, no llegó a recuperarse del todo sobre este avistamiento, pero jamás juró haber visto un fenómeno extraterrestre y consideraba que este artefacto que había visto en el lago era una nave militar secreta, algo que cambió su vida para siempre. Ahora, si nosotros comenzamos a indagar un poco más sobre esta situación, es muy extraña poder tener a una persona como testigo, muy solitaria, que le gustaba frecuentar los bosques y en este caso las montañas, en este caso porque era geólogo aficionado, y hallarse en la mitad de la nada con 2 artefactos y tener esa curiosidad de acercarse y poder observar en primera persona qué era realmente, de verdad fue muy valiente. Pero en primera instancia, y hay que recalcar, para él no era nada extraterrestre, nada relacionado al fenómeno ovni. Para él era algo más que nada estadounidense, pruebas de artefactos secretos que pudiesen estar efectuando en aquellos extraños lugares de Falcon Lake. Bueno, es su decisión, para él va a ser algo bastante imperante que aquellos artefactos no eran de procedencia alienígena, pero
las personas que fueron a investigar, que estuvieron en el lugar recabando datos, y las primeras personas que vieron su ropa quemada, sobre todo en el centro asistencial, corroboran que aquella experiencia que tuvo Stefan Michalak va más allá de la lógica y que, abro comillas, posiblemente no hayan sido artefactos estadounidenses de prueba, cierro comillas. Bueno, la decisión de este caso va a ser de cada uno de ustedes, pero créanme que escuchar este relato directamente desde Canadá apertura una nueva ventana en la cual cada uno puede observar este tipo de situaciones en lugares tan lejanos, como lo que hablamos en capítulos anteriores sobre el Triángulo de Canadá. No sé si ustedes se acuerdan, pero los invito a escuchar uno de esos podcasts en la cual también hablamos sobre las extrañas tierras y bosques de Canadá. En referencia al caso anterior, no quiero dejar ajena la experiencia OVNI en nuestro país, en Chile, catalogado como uno de los lugares donde se puede prosperar la visual de este tipo de situaciones y fenómenos. Y yo les dije hace un comienzo atrás, no quería dejar fuera uno de los casos, por lo menos de mi parte, más llamativos que uno puede hallar. Si comienzas a buscar en redes sociales o algún libro, vas a encontrar experiencias sobre este hecho. Pero por mi parte es un honor darlo a conocer porque no solamente fue un mero relato, sino que fue publicado en un periódico bastante conocido. Y me refiero al caso de la localidad de Ventanas, un suceso del 20 de enero de 1927, en la cual el testigo daría su relato al diario La Segunda de Santiago. Vamos a relatar el caso directamente publicado en aquel periódico, La Segunda de Santiago, explicando la situación que suscitó al testigo. En primer lugar, me ha de permitir no dar mis apellidos y otras referencias, porque sencillamente me solo mueve a escribir la presente una narración de la que a mí me acaeció durante 50 años, con el único objeto de entregar un dato más, en lo que acontece en los llamados ovnis o platillos voladores, que según dicen, andan por todas partes. Esto me sucedió en la playa de Ventanas de Quintero, el 20 de enero de 1927 a las 3 de la madrugada. Yo había pasado por la base naval de Quintero y llevaba 4 kilómetros de recorrido después de la localidad de Loncura, en mi camioneta Ford, cuando la subida de la marea me obligó a subir a la parte más alta de la playa y resignarme a pasar, hasta que el agua volviera nuevamente a bajar. Yo dormitaba semisentado en una pequeña duna de arena, cuando me sobresalté al sentir a mi lado la presencia de un ser extraño que permanecía parado delante de mí, y que me llenó de pavor, dejándome paralizado y fascinado ante lo que jamás había visto y nunca más volvería a ver en mi vida, y que menos lo contaría porque nadie me creería. Además que después pensé que yo había estado loco por todo ese momento que duró el acercamiento de ese ser extraterrestre. Porque sí, en realidad por palabras en perfecto idioma castellano me lo dio a entender. Le miré el rostro. Yo no creía ya que fuese un animal ni persona alguna. Quedé asombrado por sus apariencias físicas, un poco más de 1 metro de estatura. Su cuerpo, incluyendo cabeza, constituían una estrecha e impenetrable malla metálica opaca. En donde debía ir la cara, existía una especie de máscara con una circular abertura que brillaba con una luz pálida, semejante a la luz que despiden los signos de las computadoras modernas. «No temas de mí», me dijo, con una voz muy suave. «No te causaré el menor daño. A 20 metros tengo mi nave en la cual me espera mi compañero. Yo te podría llevar, pero no nos interesa. Sabemos todo lo de este mundo desde hace millones de años. Nosotros venimos de un planeta cercano de la Tierra y vivimos en el interior de él. Poseemos todos los conocimientos científicos que ustedes no están en condiciones de entender. Lo único que no podemos saber es lo que viene en el porvenir.
porque ello depende de muchas mentes que actúan por su cuenta. Siempre visitamos la Tierra, nos cuesta muy poco hacerlo, pero no podemos salir de ella, solamente el calor del sol nos mataría. No tenemos ojo ni vistas por consiguiente, ni orejas ni oídos porque estamos dotados de procedimientos muy especiales. Nuestra alimentación es nula, ya que depende de la energía nuclear, esa que ustedes están recién estudiando a través del átomo. Lo que es para ustedes es el cerebro, es para nosotros unas células especiales, capaces de conectarse con centros comunes de billones de células que constituyen un archivo que se ha ido formando a través de miles de millones de años. Carecemos de sentimientos y pasiones, no nos interesa estudiar nada de ustedes, ni menos darnos mucho a conocer en este planeta por varias razones y cálculos. Si hacemos continuas excursiones de noche, solamente por el lado que no nos afecte el sol, es por si tuviésemos que evacuar la parte en donde vivimos. Somos un total de 5.000 y nos reproducimos controladamente por medio de químicos y físicos y mediante la intervención de hembras especiales. Esa nave que usted ve se mueve, se traslada mediante energía atómica combinada con la atracción magnética y la gravedad de los planetas Tierra, Sol, Luna y otros según su ubicación. Todo ello mediante aparatos instalados en la nave y en las bases muestran que nos dirigen. Yo no me movía ni de terror ni de asombro. Al bajar la vista a sus pies noté que estos eran cuadrados por un metal incandescente y los brazos, ya que no se les veía las manos, eran tan cortos que cruzados sobre su pecho apenas se topaban. Me dejó en el suelo una cinta enrollada que extrajo de una parte de su cintura, que yo ni siquiera atiné a guardar. El monstruo se alejó hacia la nave, pero de repente se volvió y exclamó: «No trates de seguirme, porque nosotros tenemos la velocidad de la luz». Vacío. Se introdujo ese fantasma en la nave, lentamente en su interior una luz opaca se fue haciendo cada vez más intensa, no se oía un solo ruido, lo único que noté que tenía la forma como un cilindro y que en ambos extremos se había formado algo así como cortocircuitos de color azul-violeta. No demoró un segundo en desaparecer de mi vista. Me quedé tan aturdido con esa aparición que corrí hacia mi camioneta y emprendí veloz carreras sin acordarme que la marea todavía estaba y que corría peligro de hundirme en la arena. Después vine a acordarme de la cinta que seguramente más tarde arrastró el agua. Pensar que si lo hubiese tomado y guardado, hoy la podría haber vendido en millones. Hoy, que me mantengo apenas de una pensión de empleado particular. Saluda atentamente a usted, sin más comentarios, y si no conté nunca este episodio, ni siquiera a mi familia, porque me habrían creído loco o que estaba ebrio esa noche. Es porque a lo mejor no estaría vivo hoy. Ahora estoy viejo y no tengo nada que perder. Todo lo contrario, me sacó con contar este episodio un peso de encima, algo que me marcó casi toda la vida. Saludo atentamente a usted, Peter Carnet, 6072411, Santiago de Chile. Un caso directamente de la publicación del diario La Segunda de Santiago. Increíble. En el momento en el cual yo pude acceder a este enigmático caso o experiencia, llámelo ovni, paranormal o lo que sea, y retroceder al 20 de enero de 1927, la claridad en la cual el testigo, que solamente pudo firmar con un solo nombre porque omitió nombre y apellido, y me refiero a Peter, da su cédula de identidad o carnet en ese tiempo, tuvo la valentía de poder enviar una carta al diario La Segunda de Santiago, el cual fue publicada, está disponible, y estar en la posición de él, en un lugar en la cual se han visto fenómenos extraños, y la claridad en la cual este ser pudo hablar con él y explicar muchas cosas, créanme que es merecedor para estar acá en el podcast Legión Oculta, en los jueves de ufología. Ha sido esta segunda parte
la lectura o extracto de manera textual de Peter, lo que pudo observar en aquel año 1927 en la localidad de Ventanas, Quintero. Han sido 2 casos asombrosos, Canadá y Chile, que en este jueves de ufología nos ha revolucionado en demasía. Así que espero que haya sido de su gusto, porque por lo menos yo quería sí o sí comentar ese hecho. Ahora, si hay más testigos, yo creo que ya no están vivos. Y que no se malentienda, porque fue tanto tiempo atrás que las personas que lo hayan podido ver, es imposible. Yo creo que es imposible hallar a alguien. Bueno, uno nunca sabe que este hecho se haya vuelto a repetir. Y ver si Peter estaba mintiendo o no, va a ser una resolución por cada uno de ustedes. Pero imagínense que se vuelva a repetir, o que haya tenido ese momento de guardar ese artefacto, esa cinta que le entregó. Créame que habría sido una prueba contundente. Ahora, este caso es muy poco comentado dentro de la ufología chilena. No muchos hablan de él, sino que en muy pocas partes está publicado. Y me siento de verdad orgulloso traerlo acá a colación y que cada uno de ustedes lo pueda disfrutar. Lo pueden volver a escuchar si lo desean. Y está disponible en el podcast Legión Oculta. Nos despedimos de esta noche de ufología agradeciendo a cada uno de ustedes que nos escucha en iVoox, Spotify y también en YouTube, que nos han dejado un like y han compartido este capítulo. Muy agradecido se despide Mario González, Capitán UFO, conductor de este podcast. Que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad.